Gracias y paz, mi hermano Eddie. Gracias por tomar en cuenta y por enviarme ese video, dando a conocer ese video y al verlo examinado minuciosamente, realmente ese video lo veo una gran herejía, porque primera, en una parte nos comenta la verdad, que Cristo abolió por nuestros pecados, pero ahí viene la otra parte, que quiere decir que debemos seguir pecando. Realmente si Dios abolió nuestros pecados, no debemos seguir pecando. El Señor toma partes de citas bíblicas donde realmente no concuerda a lo que llega a la verdad. Eh, Toma citas bíblicas de algunos libros del pasaje del libro de la vida eterna, pero realmente Él está dando a conocer y a conocer la verdad, como dice supuestamente el Señor, pero a seguir pecando donde realmente el libro de Romanos, entre el capítulo 2 hasta el capítulo 7, leyendo todo eso, ahí nos da a conocer realmente que no debemos seguir pecando. Claro que Dios abolió nuestros pecados, pero nuestros pecados, perdón, pero nuestro ser ya no, como en Cristo, ya no debemos seguir pecando. Por nuestras, porque aquí va la controversia del Señor. Como Él mismo, con sus propias palabras, está dando a conocer que debemos, porque estamos en esta carne, en este mundo, por la carne vamos a seguir pecando donde realmente así no es. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, Dios mismo dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. En Juan 3:3. Entonces, ¿por qué lo dijo Jesús así? ¿O por qué es nacer de nuevo? El nacer de nuevo en hebreo quiere decir el dejar de pecar. Entonces, si no dejo de pecar, no puedo entrar al reino del cielo. O sea, porque tengo a Cristo, debo de pecar. Ahí va la controversia. No, realmente debemos dejar de pecar. Entonces, ¿por qué dijo Jesús? Por sus frutos os conoceréis. O sea, ¿cómo ahí va otro? ¿Por qué no habla de sus frutos? O sea, nuestros frutos os conoceréis. Un verdadero hijo de Dios deja de pecar, deja de hacer lo malo. Hoy son cosas hechas buenas, la vida pasada pasó, hoy es nueva criatura, dice Jesús. Pero entonces, ¿dónde está pues el por qué? El Señor dice que mientras estemos en esta carne vamos a pecar. Obvio que pecaremos, pero mira lo que dice la controversia de ese Señor. Jesús, en 1 Juan 1:9 dice, Jesús mismo lo dice, Juan mismo recalcando, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, ya no tenemos maldad, pero si confesamos, obvio, si somos débiles, ¿cómo va la debilidad? Si eres poca oración, poco ayuno, y si por tus propias concupiscencias vas a jugar con el pecado, obvio que vas a recaer. Pero si tú ya recaíste, eres débil y Dios ve eso en ti o ve tu humillación, viene y confiesas ante Él el pecado que hiciste. Él es fiel y justo y nos perdona. Pero ahí viene el pero, que tú tienes que luchar por ese pecado. Tienes que luchar a ya no volverlo a hacer. Si eres débil y es porque no estás orando, no estás siguiendo la palabra de Dios. Y eso es lo que recalca el Señor. El Señor está diciendo, bueno, yo soy un hijo de Dios. Dios cogió todos mis pecados. Ahora, porque estoy en esta carne, voy a seguir pecando y seguiré pecando y seguiré pecando. ¿Tú crees que eso es un hijo de Dios? Un hijo de Dios, Jesús mismo dijo, por sus frutos os conoceréis a mis verdaderos hijos. Entonces, ¿por qué lo dijo Jesús de esa manera? Porque debemos dejar el pecado, debemos apartarnos del mal. Aquí viene otra, porque por gracia somos salvos, es verdad, no por obras, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Aquí viene, nosotros no somos porque yo o porque por mi obra o por algo soy salvo, sino por gracia. Y no es mío, sino es don de Dios. Dios a sus hijos nos pone un don que nosotros que por gracia es de Dios. El don de Dios, el don de gracia de Dios nos hace dar salvación. Por, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si tú tienes el don de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, ¿tú crees que ese Espíritu te va a hacer pecar? ¿Te va a llevar al pecado?
Un verdadero hijo de Dios lleno del Espíritu no peca jamás. Ni siquiera miente, ni siquiera... Por eso dice, Jesús mismo dijo, ser santos como yo soy santo. Entonces, ¿por qué lo dijo que debemos ser santos? Entonces, ahí está, debemos ser santos, dejamos de pecar, pero no es de aquí a la mañana. Donde Dios comenzó su obra la perfeccionar hasta el fin, dice, en otras partes de las Escrituras. Entonces, ¿dónde está el Señor que dice que debemos seguir pecando? O sea, es contra nuestra propia, es tremenda herejía que utiliza Dios con las mismas escrituras. Hay que Dios tenga compasión de ese Señor, porque por medio de sus palabras que está diciendo, engañando, así utiliza a Satanás, engañando como ya no puede con las escrituras y con las mismas escrituras haciendo confusión con la gente. Obvio, las escrituras debemos entender el verbo conjugar. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Primero, el libro de Gálatas. Debemos saber quiénes eran los Gálatas, cómo eran, cómo se portaban en ese tiempo, cuál era su adoración, si adoraban a ídolos, si adoraban a imágenes, cuáles eran sus costumbres, por qué les hablaba de esa manera. Ahora sí podemos entender cómo Dios iba, o no solo a Corintios, a Efesios, a los Gálatas. Ellos cuando los profetas iban, perdón, los apóstoles iban a predicar, Dios murió en la cruz y sus pecados son abolidos. Pero no les decía, sigan pecando, porque Dios es. Porque si seguimos leyendo el libro de Corintios, dice de otra forma, de otra manera decir, que les decía eso para que sean salvos. Obvio, somos salvos todos, pero dejamos de pecar. Y si recaíste por tu debilidad, por tu falta de oración en el pecado, coge de noche, cierra tu puerta y ora, dice el Señor, ora, que te recompensará el público. No seas como... Por eso les decían a los fariseos, hipócritas, hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos eran los que decían, yo soy un santo, soy un siervo de Dios, dejé de pecar y todo, cuando su corazón por dentro estaba hecho pedazos. Por eso ellos se airaban, se martirizaban y comenzaban a dar el odio. Entonces, y ahora vamos a otro. Por gracia somos salvos, pero no es don de nosotros, es don de Dios. Si nosotros somos unos verdaderos cristianos, tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no nos va a hacer caer en el pecado. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira, aquí está. Si de modo, si las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. O sea, si las cosas viejas pasaron, si uno está en Cristo y las cosas viejas pasaron, hago lo bueno, ya no hago pecado. Pero si me estaba la conciencia, lo que nos llena el Espíritu de Dios, porque esta carne, yo quiero seguir pecando, todo, pero ahí viene el Espíritu, eso está mal. Ahí viene la conciencia, eso está mal y no pecamos. Esa es la única diferencia que el que tiene el verdadero cristiano y los dice llamarse cristianos. Eso es lo que... Y para llegar a ese nivel debemos, uno, leer las escrituras, estar en oración y en ayuno. Porque así nosotros podemos matar esta carne. Porque si no matamos esta carne, seguiremos pecando. Y siempre viviremos mediocremente y seremos escupidos por Dios. Y diremos, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre. Y Señor dirá, nunca los conocí, apartaos de mí. Entonces, el verdadero cambio es dejar de pecar. Como dice el Señor, que yo realmente me quedo asombrado cómo el Señor coge meticulosamente con las sagradas escrituras, pero las distorsiona. No lee realmente cómo debe ser. Primera de Pedro, ¿a quién les habló los Pedros? Corintios, ¿quiénes eran los corintios? Romanos, ¿quiénes eran los romanos? Romanos les predicó Pablo, por eso Pablo les cogía y les machacaba a los romanos. Y los hebreos, quiénes eran los hebreos, cómo eran sus costumbres, cómo era su forma. Por eso debemos de yo, tú, él, vosotros, cuándo, o sea, para qué los hizo, cómo los predicó y quiénes eran ellos, para qué, cuándo, dónde, o sea, todo debemos de leer la Biblia de esa forma y poderla entender. Ah, le habló para ellos. Ah, lo hizo para ellos. Ah, ¿cómo debo de aplicarlo? Ah, de esta manera me sirve para... Ahí es cuando Dios te va fluyendo, fluyendo. Y yo creo que el Señor
antes de leer la palabra de Dios no ora. Porque eso no es discernición del Espíritu Santo. Porque si Él tuviera el Espíritu Santo, nos diera la pauta y la dicha de decir, ¿sabe qué? Nueva criatura eres y debes de dejar de pecar. Ya no debes ser un pecador. Eres santo ahora. Porque Cristo mismo dice, yo soy santo. Así debe ser ustedes. Sean santos como yo soy santo. Para entrar a la gracia. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Dicen en Juan 14:15. Si me amáis, o sea, si me amáis, debemos dejar de pecar. Porque le amo a Dios, debo dejar de pecar. Guardar sus mandamientos quiere decir guardar el del pecado. El amor sea sin fingimiento. O sea, no debes de fingir. Si tú amas, dejas de pecar. O no, y Dios me ama, decir Dios me ama y voy. Y estás metido en el pecado. Eso no es amor ante Dios. Que tú demuestras a Dios. No es amor. En Romanos, aquí entramos a Romanos. Realmente este libro de Romanos te enseña. Por eso el Señor solo una o dos veces o tres veces menciona Romanos. Porque en Romanos está la respuesta a cómo tú debes dejar de pecar. En Romanos, ese es el libro clave que en verdad Dios dice, deja de pecar, apártate del pecado. Por eso Él se va a otros, tomando otros que realmente tienen comparación con otros libros, pero no argumentan lo que realmente Romanos te está hablando. ¿Cómo debes dejar de pecar? Sabiendo, en Romanos, perdón, dice, aquí dice, en Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrece lo malo y sigue lo bueno. Entonces, si amo a Cristo, debo de aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Eso es todo en Romanos 12:9. Y aquí dice, más abajo, sabiendo dice, sabiendo está en nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente en Cristo. O sea, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Para con él, nuestro cuerpo de pecado, siendo destruido a fe en que no sirvamos más al pecado, sabiendo que nuestro cuerpo fue crucificado con Cristo. Todo nuestro cuerpo malvado, nuestro cuerpo de maldad, todo fue crucificado. ¿Pero para qué? Para ser destruido. ¿Pero para qué fin? ¿Cuál es el fin? Para que no sigamos más al pecado, no sirvamos más al pecado. O sea, no tienes que servir más al pecado. Ya dejas de pecar. Entonces, ¿por qué diría eso? ¿Por qué diría eso entonces? Si juntamente somos crucificados, pero ya para ya no hacer más pecado. Y eso se va trabajando, es conforme tu relación con Cristo. Obvio, no puedes dejar de pecar de aquí a la mañana, pero si tu relación con Cristo va creciendo y no menguando quiere decir poco a poco decayendo, si no vas creciendo, dejas de pecar, tú mismo te das cuenta. Wow, entonces le podría decir a ese señor, ¿por qué yo he dejado de pecar? ¿Por qué he dejado de tomar? ¿Por qué he dejado de consumir drogas? ¿Por qué he dejado de fijarme en otras personas? ¿Por qué he dejado? Aún me falta moldearme en mi ira, en mi carácter, que también es pecado. Aún falta eso. Pero es un proceso que poco a poco debemos seguir. Y eso no te habla el Señor del proceso. Solo te dice, Dios murió por nuestros pecados y nosotros somos perdonados porque Él murió por nuestros pecados y debemos seguir pecando. Eso se da la diferencia, eso se da a conocer el Señor. Por eso yo no estoy de acuerdo de todo lo que el Señor dice realmente, porque lo dice todo con una gran verdad, pero por debajo como utiliza Satanás con una mentira. Por eso en Romanos dice, o sea, por gracia somos pecando, entonces seguiré pecando. No, dice, de ninguna manera, dice. ¿Por qué voy a seguir pecando si estaría pisoteando lo que Dios hizo la obra en la cruz? Siguiente. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo. Mortal, dice. De malo que obedezcáis en su concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? El estado a donde tú estás, a donde tú te manejas. O sea, que no reine nuestro pecado en nuestro cuerpo. O sea, ¿cómo le luchamos a nuestro pecado? Lo que dije, con ayuno y oración. Ahí tú oplacas lo que es
de la carne, lo castigas a la carne, lo machucas, no lo que, porque ¿quién manda? ¿La mente o el cuerpo? Tu mente es el que manda, tu mente es el que debe de ordenar a tu cuerpo, pero sí a veces nos gana el cuerpo. Pero ¿qué debemos de hacer? Orar. Oramos y es increíble que yo he tenido esa experiencia que cuando oro, tengo algo, oro y espiritualmente mengua ese pecado que quiere salir, que quiere salir. Esa es la cuestión, mi hermano. ¿Y cómo verás? Y ahí lo último. Y eso está, verás, no reine el pecado. Eso está en Romanos 6:12. Ahorita estoy solo con Romanos porque ahí habla cómo debemos dejar de pecar, cómo realmente nuestro pecado no debe ser gobernado. Ahora voy solo con una cita bíblica porque esa es la manera de enseñar la palabra de Dios, no cogiendo otros libros, obvio, debemos de coger, pero si se asemeja a la parte donde tú estás leyendo, al sermón que tú estás dando, a la enseñanza que tú estás dando, si puedes coger Juan, puedes coger, pero si se asemeja a la enseñanza que tú vas a dar o vas a predicar. Romanos, ahora vamos Romanos 6:1 al 23, lo que mismo cito que dice, no presentar nuestro cuerpo al pecado, todo el, ahí si lees todo el capítulo, pero más te recomiendo que si lees desde el 2 hasta el 4, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7, vas a entender realmente cómo Cristo nos enseña a ser perfectos, no pecadores, como el Señor lo está arguyendo. Eso es mi hermano. Lo que tengo que arguir y decirte también, mi brother, lee las escrituras y verás que no te vas a confundir y vas a, tú, a dar, a discernir lo que en verdad. Así ahorita, el Satanás ya va a comenzar a jugar y engañar a las personas por medio de la palabra de Dios. Y será muy difícil a los verdaderos hijos de Dios, a los que leemos las escrituras, y será muy difícil engañarnos, porque realmente no, Cristo nos cambia, no, o sea, de nada sirve que nos cambie si vamos a seguir pecando. Obvio, seguiremos pecando en nuestros pecados, pero ¿qué debemos hacer? Encerrarnos. Si recaímos por falta de oración y por falta de comunión con Cristo, si recaímos, oramos, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice su palabra. Eso es, mi querido hermano. Dios te bendiga y sígueme mandando más videos para poder te ayudar si con la sabiduría. Pero siempre, mi hermano, cada vez que me mandes videos, yo te estaré respondiendo dentro de mediodía, todo depende del video también, porque yo tengo que realmente leer las escrituras, ver cómo realmente analizar el video, no solo coger y hablar, no solo coger y arguir de lo que me sale de la boca, lo que me sale del cuerpo humano, no, sino también tengo que orar, tengo que pedir instrucción a Dios, a decir, Señor, ayúdame, dame sabiduría. Eso es el pedir, dame sabiduría para poder entender tu palabra, tus escrituras, tu palabra divina. No coger y leer así nomás y poder decir pestes de la cabeza, de lo que me sale de la boca, del cuerpo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Primero hay que orar, hay que pedir por las personas y hay que escudriñar las escrituras como nos manda Cristo. Eso es, mi hermano, Dios te bendiga y saludos a toda tu familia. Que Dios, que la paz del Señor esté contigo.